Cordial saludo, mi nombre es Laura Gual y el día de hoy junto con mis compañeros Diana Huertas, Juan Becerra y Mayra Galeano vamos a realizar la presentación de la primera actividad dispuesta para el segundo corte. Entonces vamos a iniciar mencionando cuáles son los tipos de auditoría como herramienta de trabajo para el revisor fiscal y es importante mencionar que esto se establece por diferentes secciones de las 620 a las 650. En la 620 vamos a encontrar la auditoría financiera, la cual se enfoca en la revisión de los estados financieros y a través de estas que se emite una opinión razonable sobre las cifras que se presentan en esta, enfocándose en la determinación que pues las operaciones que se registren dentro de esta reflejen una situación real de la empresa. El objetivo, revisar pues los estados financieros que han sido pues emitidos por parte de un contador público diferente al que presentó la información contable y del usuario. El alcance, la revisión y evaluación de los estados financieros de la entidad, verificación de la exactitud de registros y comprobación de principios y normas contables. Luego tenemos la sección 630 que nos habla de auditoría de gestión. Este es un examen puntual que se realiza con el propósito de evaluar si los recursos que están disponibles en una entidad se han utilizado con eficiencia y eficacia respecto pues a los objetivos que están previstos dentro de la misma. El objetivo, evaluar que en la organización pues exista coherencia entre los objetivos, planes, eficacia de las políticas y controles respecto pues al uso de estos. Y el alcance va a depender directamente de las circunstancias particulares de cada entidad. Entonces, existen diferentes tipos de auditoría de gestión, como la global de la empresa, del sistema comercial, del sistema financiero, entre otros, y dependiendo de pues, el enfoque que se le va a dar a la auditoría, asimismo pues, va a ser el examen que se va a realizar. Luego tenemos la sección 640 que nos habla de la auditoría de cumplimiento. Esta consiste en la comprobación de las operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole de una entidad para establecer que se han realizado bajo la normativa que aplique, pues conforme a lo que se vaya a evaluar. Entonces, el objetivo es revisar la parte numérico-legal de las operaciones para determinar los procedimientos y verificar que estos se hayan utilizado conforme a las medidas de control interno que se establecen. Y el alcance, pues, confirmar justamente si se están operando de manera efectiva y son adecuadas respecto, pues, al logro de la entidad. Y finalmente tenemos la auditoría de control interno, que nos habla de ese proceso multidireccional, repetitivo y permanente, el cual tiene pues más de un componente, entre otros, como un sistema integrado que reacciona dinámicamente a las condiciones cambiantes, es decir, que es ejecutado por la junta directiva, gerencia y por el resto del personal. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Garantizar que los controles internos de la entidad estén adecuadamente diseñados e implementados y asimismo que estos sean efectivos en la prevención y detección de errores o fraudes y que asimismo pues contribuyen a la protección de los activos y a la fiabilidad de la información de la operación. El alcance lo dividimos en 4, que es la evaluación del diseño y efectividad de controles internos, verificación de su implementación y cumplimiento normativo, identificación de debilidades para mejorar la gestión de riesgos y finalmente asegurar la fiabilidad de la información financiera y operativa de la entidad. Muchas gracias. Cordial saludo. Bueno, vamos a hablar sobre el pronunciamiento, sobre los papeles de trabajo. Vamos a hablar de sus generalidades, la planeación o tipo de papeles y bueno, qué es también, cuál es su definición. Partimos de que es una herramienta que permite al revisor fiscal, ¿no? La elaboración de su ejercicio, la cual contiene una serie de documentos y realizan una descripción de los procedimientos allí realizados. Entonces el contador está editado a presentar unos documentos, los cuales son pruebas de su ejercicio, de su labor allí realizada. Y bueno, este trabajo es conservar, pero también como tal en conservar todo este material que está sujeto a las entidades, a la organización y también por parte de las entidades públicas gubernamentales que lo requieran en algún momento. También está eh, también utilizada la ley 43 de 990, la cual esta norma también se refiere un poco a que el contador debe emitir bajo su juicio profesional la constancia de que sus labores son efectuadas de una manera responsable y cumpliendo con las nagas, que son unas normas muy importantes para el cumplimiento de cumplir unos estándares de calidad al momento de realizar la auditoría. Contamos también de que él debe dar un respaldo o soporte
por medio de que de su opinión y expresarlo en su auditoría. Sus generalidades, vamos a hablar de que eh, se demuestran que hay unas garantías que es de suma importancia. Los papeles representan también veracidad al momento de la evidencia. También hablamos de que la conservación eh, se debe realizar por un periodo también no inferior a 5 años y la misión de su elaboración se debe contar en cualquier momento con la disponibilidad en el que momento el Estado requiera ese tipo de documentos. Y bueno, hablamos que también debe de explicar y aclarar las acciones realizadas eh, por las cuales las opiniones son expuestas mediante el informe. La información debe ser clara bajo los órganos de control y supervisión del Estado colombiano. Y bueno, eh, más allá de eso, debe de contar con que cada organización, como revisor fiscal, debe velar por un análisis de los riesgos y que implican dentro del trabajo con el fin de gestionarlos, ¿no? Vamos a hablar de un poco de la estructura de los papeles, que es algo muy importante, ¿no? Identificar el nombre de la compañía, el área en la que se va a revisar, ser claros en los papeles de trabajo, concordando con las sumarias y esto es de suma importancia ¿para qué? Para que sirva de un soporte para el contador y que intente exponer su labor de una manera clara y objetiva, cumpliendo con unos altos estándares de calidad y que ello permite también para los inversores o o accionistas que quieran o vean a la organización factible realizar una inversión, cuenten con una solidez de que sí cuenta con unas normas y genere confianza para el inversionista. Un cordial saludo, yo soy Diana Huertas. Bueno, ahora en esta parte tenemos en primer lugar que es el informe de contador público independiente. Este pues es un documento que se realiza por un profesional contable que no esté relacionado de manera directa con una empresa o con una entidad, basa su examen detallado de los registros contables y financieros y este informe ofrece una opinión objetiva e imparcial sobre la situación financiera de la entidad. El informe de auditoría es un documento que expresa la opinión del auditor sobre la veracidad y exactitud de las cuentas que se han examinado. Si se trata de las cuentas anuales, pues generalmente se dirige a los accionistas y a los miembros del Consejo de Administración o a quien lo haya solicitado. El dictamen del revisor fiscal se hace después de realizar las pruebas de auditoría necesarias. El dictamen del revisor pues, es la opinión profesional del revisor sobre los estados financieros de la entidad y este certifica el cumplimiento del marco normativo aplicable que sea correspondiente y la ausencia de errores materiales. En cuanto a las similitudes, todos tienen el mismo objetivo, que es proporcionar una evaluación imparcial sobre la información financiera y con el cumplimiento normativo de una entidad. Las diferencias, en primer lugar, es que el informe del contador público independiente se enfoca pues, en la revisión o compilación de estados financieros con un nivel menor de certeza en comparación con la auditoría. El informe de auditoría, pues ofrece una opinión que es detallada sobre la razonabilidad de los estados financieros, con procedimientos que son más exhaustivos y con una mayor garantía sobre la precisión de la información. Ahora el dictamen del revisor fiscal, pues revisa el cumplimiento normativo y legal, además de los estados financieros, su rol en específico pues es más amplio y puede incluir responsabilidades adicionales pues según la legislación local. Ahora, las partes del informe, el primero pues es el párrafo de la introducción y el alcance del examen realizado. Esta parte describe el propósito y el alcance de la auditoría, detallando el objetivo del auditor, la entidad auditada, el procedimiento aplicable, las normas seguidas y el área de la revisión específica. El cuerpo del informe nos habla la mayoría de las veces en la que se reserva pues, para expresar las excepciones y las limitaciones en el alcance del examen realizado por el auditor. En esta parte del informe se detallan los datos mencionando las secciones o notas de los estados financieros. Y por último, pues el párrafo donde se pronuncia la opinión profesional. En esta, pues el auditor expresa el juicio sobre la exactitud y la presentación razonable de los estados financieros de la entidad auditada, pues la cual puede variar según el tipo de opinión emitida. Hay 4 tipos de opinión, que es la limpia, sin salvedades, con salvedades, la adversa y la abstención de opinión. Ahora con respecto a las diferencias con el informe corto al informe largo o extenso. En el informe corto su propósito generalmente se utiliza pues para proporcionar un resumen que sea rápido en los hallazgos para situaciones que no requieren un análisis exhaustivo. El contenido tiene un resumen ejecutivo de los hallazgos o conclusiones principales, recomendaciones clave, puede incluir un breve contexto sobre el alcance del trabajo realizado. La extracción es breve y concisa, normalmente de 3 páginas. El nivel de detalle pues es menos detallado, se enfoca inicialmente en lo esencial y lo relevante para una rápida comprensión. Y la audiencia pues se dirige a personas que lo necesiten, por lo general directivos o partes interesadas que no requieren una información como muy detallada.
En el informe largo o extenso, el propósito es proporcionar pues un análisis detallado y que sea completo de la situación revisada, que es ideal para los informes regulatorios, las auditorías extensivas u otros. El contenido pues contiene una introducción detallada, contexto de trabajo, metodología utilizada, hallazgos completos, detallados, análisis exhaustivos, entre otros. La extensión es más extensa, puede variar desde varias páginas hasta decenas de páginas, dependiendo pues de la complejidad del análisis. El nivel de detalle es de alto grado, proporciona una visión completa y profunda del trabajo realizado y las implicaciones. Y la audiencia pues se dirige a auditores internos, reguladores, inversionistas u otros interesados que requieran un entendimiento profundo y técnico de la situación financiera de la empresa. Gracias. Buenos días. A continuación veremos algunas clases de opinión que se pueden incluir dentro del dictamen del revisor fiscal. En este caso, entonces, veremos cuáles son las clases con salvedades y sin salvedades, definición, eventos y fundamentos. Entre las clases con salvedades encontramos excepto por, que es cuando el alcance del dictamen ha sido restringido. En este, cuando los estados financieros no se manifiesta una información de, por ejemplo, unos pasivos vacacionales acumulados, el revisor dará su opinión sobre los estados con dicha excepción. El fundamento está en que las exposiciones son inadecuadas o los principios de contabilidad han sido aplicados sobre bases que no guardan uniformidad con las del año pasado. Salvedades con sujeción. Deben usarse para incertidumbres contables que no resuelven a la fecha del informe en que realiza el contador público. Se dan cuando hay limitaciones e incertidumbres en la información financiera y el fundamento es falta de información en los estados financieros al momento del corte. Salvedades por adversos. Se utilizan cuando los efectos de las desviaciones de los principios de contabilidad generalmente aceptados son tan importantes y generalizados como un dictamen con excepción por. Antes de rendir una opinión adversa, debe hacerse lo posible por persuadir al cliente a que realmente ajuste sus estados financieros. Y el incumplimiento grave de las normas contables y financieras cuando la información financiera es incompleta, inexacta o no cumple con las normas contables y financieras. Salvedades con denegación. Cuando la importancia potencial de las limitaciones o el alcance, o en los casos donde las incertidumbres son tan importantes y generalizadas que no es apropiado un dictamen con excepciones. O sea, aquí no es que ni siquiera da un dictamen porque hay una denegación, hay falta demasiada información y hay mucha incertidumbre con respecto a la información que se encuentra. Cuando no se puede obtener suficiente evidencia para emitir una opinión y las limitaciones son significativas en la auditoría por falta de información. Y pues cuando hay opiniones sin salvedades es porque la información financiera está razonablemente con la posición financiera y los resultados de la operación de la entidad. Cuando la información es completa y precisa y cuando se da cumplimiento a las normas contables y a las normas financieras. Gracias.